primera casa que habitó el libertador Simón Bolívar a su llegada a esta ciudad. ¿Verdad que ahí tienen guardada una cápsula? Hay una cápsula de tiempo con la historia para que se pueda de la ciudad, los datos históricos de Cartagena, la historia toda comprendida de Cartagena está ahí. Que dicen que aquí guardan una cápsula del tiempo con la historia de Cartagena, está metida ahí por si llega a pasar algo aquí en la ciudad o algo, queda la historia grabada. Gracias. Una buena idea de andar por aquí es tener sombrerito, pero estos sombreritos son fresquitos, baratos, que el calor que hace es tenaz. No, es que sí, no, yo dije, no, esto no sale con esta pinta, pero no importa, es necesario. Sí, lo importante es protegerse del calor, porque si el sol es muy fuerte. Es que Helen, ¿qué tal la caminadita por la muralla? Qué sabrosa, ¿no? Así que pegarle el nalgazo. Grábate el video para el Instagram, para que tú veas cómo te suben los fans. Óyeme, me grabas con la GoPro, un Cartagena forever welcome. Óyeme, que yo ando con el patrón, el que porta solo millón. Óyeme, bienvenido a Cartagena, tú estás bien fuerte como John Cena. Óyeme, con la mano en los bolsillos, León Fío se la robó del castillo. Óyeme, por allá anda con su pareja, a que de él nunca se aleja. Óyeme, patrón, ¿de dónde eres tú? De Cali. Cali es Cali, lo demás es Loma. Óyeme, la ciudad de Wilson Manyoma. Óyeme, patrón, bienvenido a Cartagena. Ella vino blanquita pero se te va morena. Ey, le mandamos un saludo fenomenal a la gente de Cali que se vengan para acá. Bueno, les voy a mostrar el hostal donde nos estamos quedando. Les voy a mostrar la habitación. Tenemos este balcón aquí para ver la ciudad, su hermosa infraestructura aquí en la parte histórica de Cartagena. Tiene un closetcito para guardar cosas. Ahí está una cobija, unos ganchos. Y aquí tenemos un bañito muy sencillo. Bañito sencillo. El costo de esta habitación es de 40.000 pesos la noche. Es como una especie de una casa aquí en la parte histórica. Vale 40.000 pesos con el desayuno, o sea que es un buen precio para el lugar donde estamos, que es como la parte más turística de Cartagena, que es la ciudad amurallada, aquí la parte histórica, cerca a la Torre del Reloj. Un buen punto, un buen sitio donde quedarse, muy económico, 40.000 pesos con desayuno. No sé si habrá hospedajes más baratos, pero pues me pareció un buen precio. Tenemos ventilador y aire acondicionado. Tenemos una neverita. Si me queda más suave. Ahí me arresto la mano. Bueno, aquí estamos en la calle de las sombrillas. Aunque ya las sombrillas dicen que muchas se las han volado porque hubo un fuerte invierno de ellas, ¿no? De la lluvia, el viento. La lluvia, el viento, el sol las acabamos, Han pero ido bueno, desgastando, deteriorando las sombrillas. todavía quedan unas bien bonitas. ¿Sí o no, Kelly? Bueno, vamos caminando. ¿Cómo se llama esto? ¿Qué es por aquí? Opa, Boca Grande. Bueno, venimos caminando desde el barrio Sequemaní, ¿qué es? Sequemaní. Ahí está las playitas de Boca Grande. ¿Cuánto llevamos caminando? 20 minuticos. Bueno, en estos momentos nos encontramos en las playas de Boca Grande. Bueno, muchachos, los que vengan a esta playa están manejando un horario de pandemia. Las playas de Cartagena ya están habilitadas para el turismo. Algunas tienen horarios de 8 de la mañana a 5 de la tarde, pero es mejor informarte muy bien con la policía antes de ingresar a ellas, debido a los constantes cambios por la evolución de la pandemia en esta ciudad.
pareció el amorcito? Delicioso. Muy rica. Muy rico y económico. Vea, y buen ambiente. En toda la calle de la Moneda con Segunda Abadía. Y me la aprendí. Calle de la Moneda con Segunda Abadía. Ahí está el restaurante Mulatus. Qué sabrosito. Piedra coralina. Estos son los muros que hicieron para proteger la ciudad. Porque los piratas que llegaban por esos lados, al tirar el cañón, esta piedra absorbe la fuerza de la bala y no rebota. Entonces, esa es la razón por lo que hicieron esto, para proteger la ciudad. Pero vamos a entrar al Museo Naval. Vamos a empezar así. Esta zona donde estamos nosotros habitaban los indios calamarí. Calamarí deriva la palabra Caribe y caníbales. ¿Por qué caníbales? Porque cuando mataban al enemigo se lo comían, pero no por hambre, sino para absorber la energía del enemigo. O sea, no los indios se lo comían en el corazón, no más. Estos mapas despertaron a muchos navegantes a venir acá al Nuevo Mundo. Entonces Pedro de Heredia llega acá en el año 1500. Entonces llegaron acá, pelearon con los calamares, pusieron un lado y hicieron chozas de bareque, barro, madera y pecho de paja. Es lo mismo, vinieron a buscar Oro. ¿Esto es qué? un balcón de 1600. ¿Pero la misma baldosa? No, está colgando ahí. La construcción es de 1600, no, estación nueva. Ah, ya. Vean qué belleza esta vista. Oh, es muy bonito. ¿Qué tal esas vistas, ah? Bueno, muchachos, muy recomendado el Museo Naval. Vengan, pero paguen un guía porque si no, no entienden nada. Les voy a dejar los precios de la entrada aquí abajito. Muy interesante la historia, pero es muy importante que vengan, pero contratar un guía. Y muy chévere, por ejemplo, aquí nos atendió Don Miguel, que cuenta toda la historia de la ciudad, de todo lo que pasó en las batallas, del galeón, de los barcos con oro. Entonces es muy chévere porque si uno entra sin alguien que sepa verdaderamente contarte la historia, no es tan interesante porque vas a ver un poco de cosas que uno no entiende. Pero con un buen guía e historiador, entiendes todo y sales muy contento de este museo. Así que muy recomendado. Bueno, vamos para Santa Marta. Bueno, y hasta aquí nuestra aventura por Cartagena. Gracias por haber visto el video y no olvides suscribirte y darle like y activa la campanita para que no te pierdas los próximos videos en Santa Marta, que van a estar buenísimos.